Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, hablaremos del ejército de coraza blanca del Imperio, justo de los temidos Stormtroopers imperiales. Y aquí nos enfocaremos en 13 datos raros o poco conocidos sobre los soldados de asalto imperiales, y la mayoría serán sobre el canon, aunque cuando venga alguno de Legends lo especificaremos en su momento. Pero también, Masters, recuerden que tenemos una lista de reproducción con varios videos con listas así sobre diferentes personajes o grupos donde pueden verlos a todos. Por lo que si quieren que hagamos una lista así con otro personaje o grupo de su preferencia, Masters, háganmelo saber en los comentarios y haremos que suceda. Así que en primer lugar, en esta lista sobre los Stormtroopers, debemos saber que su tradicional armadura blanca, ya para los tiempos imperiales, que fue heredada de sus antepasados directos, los clones, estaba hecha de un compuesto plastoide durable y ligero y que protegía moderadamente a los Stormtroopers ante los blasters. Pero lo importante de esta armadura blanca es que estaba hecha por 18 partes distintas que las componían, como su peto, espinilleras o rodilleras, que claro, limitaban un poco la movilidad con el fin de proteger a los soldados. Además, claro, su armadura incluía su tradicional máscara que todos conocimos y un par de botas hechas de cuero sintético. En segundo lugar, muchos podríamos pensar que había solo un tipo de Stormtroopers en la época del Imperio, Masters. Pero esto no es así. En realidad, todos los diferentes troopers que hemos visto en series, películas o cómics forman parte de la división o el cuerpo de Stormtroopers. Y los que tienen máscaras o corazas distintas son en sí un subtipo de Stormtrooper, como son justamente los Snowtroopers, los Lava Troopers o los Short Troopers que vimos en Rogue One. Esto solo por poner un ejemplo. Pero debemos saber que los tipos de Stormtroopers confirmados en el canon ascienden hasta el momento a 30 tipos distintos. En tercer lugar, debemos conocer dónde se entrenaban estas fuerzas de individuos acorazados, ya que absolutamente todos los oficiales, troopers o pilotos del Imperio se entrenaban en las distintas academias que existían y que fueron fundadas muchas durante esa época para que fueran leales al orden imperial. Al menos en el canon se tienen confirmados 15 distintos tipos de academias imperiales, siendo entre las más famosas la Academia Real de Coruscant, la de Mandalore o la de Kárida, donde vimos que se entrenó el mismísimo Han Solo en las escenas borradas de su película. Había, claro, distintos tipos de academias. Por ejemplo, había academias junior que se encargaban de entrenar a los cadetes adolescentes, como vimos que sucedía esto en Lothal cuando Ezra Bridger tuvo un paso fugaz por ahí en una misión en Rebels. Pero también existían las tradicionales academias que continuaban después con el entrenamiento de estos individuos que los hacían especializarse ahí ya en ciertas tareas, ya sea si formaban parte del ejército imperial, su marina o pilotos de combate o en el cuerpo de Stormtroopers. Aunque debemos saber que para los tiempos de la batalla de Jakku, gracias al Tratado de Concordancia Galáctica entre la Nueva República y los restos del Imperio, se firmaría un desarme y por ende el reclutamiento de Stormtroopers se prohibiría, por lo que todas las academias imperiales ya para esta época, un año después del regreso del Jedi, quedarían casi completamente en el abandono, esto al menos en la galaxia conocida. En cuarto lugar, debemos saber que contrario a lo que se cree, sí había ciertas modificaciones en las corazas de los Stormtroopers. Estas podían darse en ciertos cuerpos de élite u oficiales que tenían marcas para denotar su rango, o también como fue claro en el escuadrón cicatriz del sargento Creel, que era un brazo de la Legión 501 de Darth Vader que literalmente no tenía una forma estándar en sus armaduras. De hecho, se permitía que especies no humanas formaran parte de los Stormtroopers y que tuvieran corazas ligeramente diferentes. Pero esto sucedería de forma minoritaria por la discriminación que había del poder central hacia las periferias, que mayoritariamente eran alienígenas y que habían apoyado a los separatistas. Aunque claro, los rangos superiores en los Stormtroopers, al igual que en los oficiales, casi siempre fueron reservados para los humanos. Pero esta discriminación dentro de los Stormtroopers se une con nuestro quinto puesto, ya que de igual manera, aunque se ha visto muy poco, existían Stormtroopers mujeres dentro de estos cuerpos de soldados. Esto claro ha sido mucho más frecuente en el canon, pero esto se debía en la galaxia de Star Wars a que había una predilección de las cabezas del Imperio porque no solo hubiera humanos en los puestos de poder, sino que estos fueran hombres. Por eso sería raro ver no solo almirantes alienígenas que fueron sumamente discriminados en las academias, como pasó con el caso de Throne, sino que fue más raro aún que hubiera gobernadoras, oficiales o Stormtroopers de a pie mujeres, y por eso solo tenemos algunos casos contados con los dedos de las manos de diferentes mujeres que fueron entrenadas en las academias para tomar los blasters y pelear.
Claro, el caso más famoso es la capitana Phasma, que no perteneció al Imperio sino a la Primera Orden, que básicamente son lo mismo, y ahí sí ella tendría un rango de alto poder. Pero entre los casos más destacados de mujeres que tuvieron un alto rango y que salieron de esas academias donde se entrenaban los troopers fueron justamente la gobernadora Price, Sabine Wren e incluso la mismísima Iden Versio, que dirigió un cuerpo especializado de élite con su escuadrón Infierno, aunque ella más bien era una piloto imperial. Así que como podemos ver, hay unos escasísimos casos de mujeres que fueron troopers, y muchas de las que hubo nunca las vimos porque tenían sus rostros ocultos por las máscaras. En sexto lugar, y otra de las raras cosas que se ha explicado poco sobre los típicos Stormtroopers de corazas blancas, es que estos tenían hombreras de colores para delimitar sus rangos. Vaya, lo que se intentaba hacer con ellos es que fueran un ejército totalmente uniforme y sin rostro, y la hombrera era lo único que delimitaba quién era la persona a cargo de un escuadrón o de una legión. Estas hombreras para el rango siempre se montaban encima del hombro izquierdo, y las de color rojo o anaranjado delimitaban el rango de comandante. El blanco era usado para delimitar el rango de sargento, y el negro lo usaban simples reclutas enlistados en el cuerpo de Stormtroopers, eso solo por nombrar algunas. Aunque por ejemplo los Death Troopers también usaban hombreras negras por el color de su armadura, o los Stormtroopers francotiradores usaban azules para delimitar su especialización como tiradores de larga distancia. En el séptimo lugar debemos conocer específicamente para qué servía esa característica máscara que tenían los Storms, que todos vimos pero que pocas veces se nos explicó para qué servía. Por un lado, esta máscara por su diseño sí limitaba un poco la visión de los Troopers, pero entre los juguetes que en ella contenía, como podemos ver en sus planos, tenía filtros polarizados en los ojos que los hacía aguantar visualmente las condiciones más terribles, ya sea en un caluroso planeta con soles binarios o los rayos ultravioletas que podrían estar presentes en el espacio por alguna estrella cercana. De igual manera, el casco estaba lleno de pequeños paneles adelante y dos grandes atrás que servían para dispersar el calor y que hicieron que el traje fuera más cómodo de usar. Al costado izquierdo, en la oreja, tenía integrado un comlink que servía para comunicarse en todo momento con el mando central y otros troopers. Y finalmente, en el frente tenía sus típicas ventilas para respirar, pero estas venían, claro, acompañadas de un filtro especializado que los protegía ante situaciones de escasez de presión o de falta de oxígeno. Por todo eso, los Stormtroopers solo con su máscara estaban finamente equipados. Pero eso no era lo único que tenían por equipo estos soldados imperiales, ya que en el octavo lugar debemos saber que aunado a su armadura y su máscara, estos soldados tenían un cinturón utilitario con herramientas básicas de supervivencia, entre ellas un gancho de agarre para dar saltos hacia el vacío. Pero también entre el equipo estándar de un Storm estaba el típico rifle E-11, uno que tenía un fuerte nivel de daño y un alcance bastante amplio de cientos de metros, aunque los Stormtroopers usaban otras armas ocasionalmente, como los rifles Blaster DLT-20A o el rifle DLT-19 de gran calibre. En noveno lugar, debemos saber que, contrario a lo que se cree, los Stormtroopers no todo el tiempo vestían de blanco, ni tampoco portaban todo el tiempo esas armaduras que seguramente después de mucho tiempo de traerlas puestas serían bastante incómodas, ya que fuera de estar prestando sus servicios para tareas de combate y seguridad, los oficiales de las tropas de Stormtrooper llevaban túnicas, gorras y botas negras, así como cilindros de código y placas que indicaban su rango muy acorde con los estándares del ejército imperial. Así que en realidad los Stormtrooper vestían un traje militar un tanto común cuando no estaban en servicio. En el décimo lugar en esta lista sobre los soldados de asalto, debemos saber cómo estaban organizados dentro del Imperio para formar desde los escuadrones más pequeños hasta las grandes legiones, ya que en el canon debemos saber que había pequeños grupos de 10 llamados escuadrones, que era la forma más pequeña de operar en conjunto un grupo de Stormtroopers. Después, el segundo nivel eran los pelotones compuestos de 5 escuadrones de 10 para hacer un total de 50 troopers. Después, 4 pelotones conformaban una compañía que totalizaban 200 soldados. El cuarto nivel eran los batallones, que estaban hechos también por 4 compañías para así hacer 800 troopers. El quinto nivel de organización eran los regimientos, compuestos de 4 compañías que totalizaban 3200 Stormtroopers. Y finalmente la popular legión, que era de 12800 individuos y estaba conformada por 4 regimientos.
Es así como se constituía el ejército del Imperio desde sus niveles más básicos, una forma en sí diferente a cómo se organizaron los clones antes. Pero el dato 11 es sin duda uno de los más interesantes, Masters, y eso tiene que ver con la supuesta efectividad de los Stormtroopers al disparar, ya que claro, el ejército imperial era tan masivo que sacrificó la calidad, pero hubo muchos individuos que fueron Stormtroopers que fueron muy destacados en altos puestos, como pasó con el sargento Creel, que fue el único Stormtrooper de confianza de Vader que se le permitió usar un sable de luz, o también el caso del comandante Kimmond, quien fue durante un tiempo el mejor Stormtrooper de élite de la primera legión de Lord Vader, individuos que eran tan letales contra los que sea que se enfrentaran, ya sea tanto rebeldes como invasores Grisk. Pero curiosamente nunca hemos conocido a cuánto ascendía la efectividad de disparo y la letalidad de los Stormtroopers, salvo por lo dicho por Obi-Wan Kenobi en el episodio 4 al ver a un montón de Jawas muertos. Curioso, porque de acuerdo a un análisis de cuántas veces fallaron los Stormtroopers en esa película, solamente al perseguir a Luke y al resto en la Estrella de la Muerte, nos damos cuenta de que fallaron 296 tiros ahí. Así que al menos esos individuos que dispararon no eran tan precisos. Sin embargo, la letalidad promedio de un Stormtrooper era muy por encima que sus rivales separatistas de los droides de batalla B1, ya que dos fuentes canónicas así lo prueban, ya que en palabras del droide mercenario ADW4, los droides B1 tenían una letalidad al dar en su blanco de solo el 37%, mientras que la campaña de Battlefront 2 nos comprueba que los Stormtroopers tenían una letalidad un 40% superior a los droides B1. Por ende, eran mucho mejores, ya que normalmente un Stormtrooper daba en su blanco un 77% de las ocasiones. A eso se refería Obi-Wan en Una Nueva Esperanza sobre la efectividad de los Troopers. Aunque para efectos prácticos en la cinta eso no aplicó ni con él, ni con Luke, ni Han, ni el resto. Es así que en el penúltimo dato, Masters, debemos saber que propiamente nunca se ha revelado el número exacto de Stormtroopers que había en la galaxia, pero seguramente debió de haber sido un número muy superior a los 6.2 millones de clones que hubo y a los poco más de 100 millones de droides de batalla que pelearon en la Guerra de los Clones. Así que recientemente hicimos un ejercicio en este canal con todo lo que sabemos que el Imperio tenía, junto con el tamaño de la galaxia, para tratar de estimar cuántos Stormtroopers imperiales había. Y debemos saber que ese número dio un total aproximado de 371 millones de Stormtroopers por toda la galaxia, lo cual nos explica por qué el Imperio tenía presencia en cualquier lugar y también por qué la mayoría no estaba tan finamente preparado como sí pasó con los pocos millones de clones que hubo. Pero si desean conocer a detalle el porqué de ese número, ese video se los dejaré en las pantallas finales. Finalmente llegamos al dato 13 sobre los Stormtroopers, Masters, y este tiene todo que ver con el origen de cómo fueron creados, ya que por un lado visualmente ellos fueron conceptualizados por Ralph McQuarrie, el ilustrador de cabecera de George Lucas en la trilogía original, como unos soldados con esa armadura blanca y brillante que todos conocimos para mostrar ahí un elemento de uniformidad y pureza en el Imperio, pero que también sirviera para contraponer su armadura blanca a la negra de Darth Vader. Originalmente McQuarrie los ilustró con sables de luz y escudos, así que en un momento en la mente de George Lucas incluso fue posible que estos Storms cargaran sables de luz como cualquier otro Jedi. Pero justo también el origen de su nombre tiene todo que ver con la Primera Guerra Mundial, ya que en Star Wars las tropas de asalto fueron nombradas en honor a los Stormtroopers del Imperio Alemán, que en inglés fueron traducidos a Stormtroopers. Estas fueron unas tropas especiales a las que en el último año de la Primera Guerra Mundial se les encomendó la tarea de montar feroces asaltos de infantería a las trincheras aliadas en un intento de romper el estancamiento en el frente occidental. De ahí obtendrían su leyenda y George Lucas retomaría ese nombre para nombrar de esta manera a los legendarios soldados de asalto del Imperio Galáctico. Pero si también te interesa conocer esa interesante teoría de los electroalces pop que nos demuestra que el Rey de la Noche ya tiene un blanco en específico al final de Juego de Tronos, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, así como otras aventuras sobre la saga de Star Wars que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.